Entonces ahora vamos a ver ejercicios, ¿ya? Vamos a resolver, en la clase de hoy lo que vamos a hacer entonces es resolver ejercicios. Les hice 2 videos, le paré el video anterior para copiárselo y así después cuando quieran ver la solución de la clase no vean el video tan largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? En el aula, ¿se recuerdan que el lunes les dije que en la carpeta 5 les había subido determinados certámenes anteriores de años anteriores? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el certamen 1, versión 1. Este que tenemos aquí. Que es el certamen 1, ¿sí? Tengo una duda con la función coincidir. ¿Ya? Excel te lo toma, o sea, cuando uno quiere tomar la fila o la columna, Excel lo hace automáticamente, ¿no? Él decide qué te toma. No, tú tienes que ponerlo. ¿Cómo lo pongo? Ya. La función coincidir, nosotros tenemos el coincidir. ¿Qué sucede con la función coincidir a diferencia de las otras 3 funciones? Quería hablarles de eso hoy. Recordarles, la función coincidir tiene un valor buscado. Yo quiero buscar, vamos a poner que yo quiero buscar esto que tenemos aquí. Yo quiero buscar ese nombre, punto y coma. ¿Y qué sucede? Ahora me dice matriz buscada. A diferencia de las funciones, de las funciones buscar H, buscar B e índice, la matriz buscada en coincidir es o una columna o una fila. No es la tabla completa. Si seleccionan la tabla completa les da error. Entonces ustedes tienen que seleccionar, si yo estoy buscando el productor, yo selecciono la columna donde se encuentra el productor. ¿Ya? Punto y coma y la coincidencia. ¿Y qué me va a devolver el coincidir? Pues la posición en la que se encuentra. ¿Ya? Es que aquí coincide con que es el mismo valor que buscamos. Vamos a copiar ese valor y ponerlo en otro lugar. ¿Ya? Vamos a ponerlo por aquí. Y que no estoy copiando. Sí, el tema es que no se me está viendo. Parece que está en blanco porque está ahí. Me selecciona como que está en esa celda. Y ya, parece que estaba en blanco. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver, no voy a hacer que esté también en blanco abajo. No, no sé dónde copiar la función ahora. Bueno, vamos a buscar por esto y vamos a escribirlo nuevamente, coincidir. Yo voy a buscar por este valor. ¿Y dónde yo encuentro ese valor? Pues yo voy a la columna en la que se encuentra ese valor y selecciono esa columna. Yo selecciono la columna. Puedo seleccionar el encabezado o puedo no seleccionarlo. Y ahí depende entonces después si ustedes lo necesitan, si tienen que sumar 1 o no. Y coincidencia exacta. Y cerramos y nos muestra aquí que se encuentra en la posición 2. Si se fijan y vamos a la tabla, no se encuentra en la posición 2 de mi Excel en general. Se encuentra en la posición 2 de la columna que yo seleccioné. ¿Ya? Esta es la columna que yo seleccioné y él se encuentra en la celda 2, en la posición 2. ¿Era esa la duda, Josefina? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, muy importante, muchachas, muchachos, esta duda de Josefina, ¿sí? Es duda, es general, realmente es algo generalizado porque como estamos haciendo siempre con funciones de búsqueda, decimos, matriz, porque se llaman iguales, y nos da por seleccionar la tabla completa. Y no puede ser. Entonces, vamos aquí, porque aquí había hecho yo un filtro. Ay, disculpe. Había hecho un filtro en la clase pasada y me había ordenado de mayor a menor. Vamos a ver si logro decirle, filtrar números, que me los ordene como quiera. Yo quiero ahora que los ordene de menor a mayor, porque no quiero ponerlo ahora de mayor a menor. Vamos a ir como quiera. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Esto es un certamen. Tiene 14 preguntas, no significa que el certamen de usted vaya a tener 14 preguntas. El año pasado era 1 hora y 30 minutos cada bloque. Este año es 1 hora y 10 minutos, entonces se reducen también las preguntas.
pero es un certamen. ¿Ya? Entonces, vamos a la primera pregunta. Vamos a hacerlo entre ustedes y yo, como todavía no hemos formado los grupos y así nos da tiempo de responder más preguntas, vamos a resolverla entre todos. Y yo quiero que me digan, que me ayuden a resolver la pregunta 1. ¿Qué ustedes harían? Indique cuál es el productor que realizó la venta por el mayor monto. ¿Qué ustedes harían, muchachas, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Lo primero que se les ocurre, díganme. Esta pregunta tiene muchas formas de resolverse. Filtrar el monto de venta de mayor a menor. Ya lo filtramos y ponemos de mayor a menor. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Ya tenemos ordenado de mayor a menor. ¿Y qué tendríamos que hacer? Porque nos piden el nombre del productor. Aquí nosotros tenemos que escribir un nombre. ¿Cómo? Tendríamos que poner Huerto San Pedro, ¿no? Ya, muy bien, eso es una solución. Ya, esa es una solución. ¿Qué otra se les ocurre? Una solución y era válida hacerla en ese certamen. ¿Qué otra solución se les ocurre? Buscar B. Buscar B. ¿Y qué más? ¿Qué tendríamos que, en el buscar B, qué pasaría? No podría ser buscar B porque como el valor que estamos buscando está a la derecha. Muy bien. En este caso, si nosotros queremos buscar B, lo primero que tenemos que hacer es esta columna, pasarla para acá. ¿Ya? Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y utilizar el buscar B. Pero nos queda un detalle. Nosotros queremos el mayor monto. Entonces, ¿qué nos faltaría en ese buscar B? Máximo. Muy bien. Ahí nosotros utilizaríamos, ¿qué utilizaríamos? Buscar B. Vamos a buscar B. Y en el valor buscado utilizamos la función máximo. Máximo, ¿y el máximo de quién? Pues de esto que tenemos aquí. ¿Ya? Eso nos va a dar un número y ese es el número que nosotros vamos a buscar. Punto y coma, ahora seleccionamos nuestra matriz, la podemos seleccionar, ¿ok? Ya tenemos lo que vamos a buscar, ya se encuentra en la primera posición, punto y coma, y cuál es lo que queremos devolver, el productor que se encuentra ahora en la columna 2. Y ahí obtenemos, ¿por qué obtenemos el huerto Tres Marías cuando debe ser el huerto San Pedro? ¿Saben? ¿Tienen idea de qué es lo que está pasando? Falta poner verdadero o falso. Muy bien, ponemos y coincidencia exacta y vamos a ver ahora. Y efectivamente nos dio el huerto San Pedro. Ahora, ¿qué pasa? Esa es una solución. Cambiamos esto que teníamos aquí, yo lo voy a poner de nuevo aquí. ¿Ya? Vamos a hacer una tabla para ver todas las posibles soluciones. Vamos a pensar que esto que tenemos aquí ahora no está. ¿Ya? Y nuestra tabla está como estaba al principio. ¿Qué más se les ocurre hacer? ¿Qué más? Josefina, por ejemplo. Profe, Sí. ahí se podría como usar la función sí. Entonces yo primero filtro y pongo si ese monto, o sea, si eso es igual al monto mayor, punto y coma, entre comillas, no, nada. Y ahí creo que te vas a enredar un poquito, pero Sí. me preguntaste una duda al inicio que quizás te sirva para responder. Por eso te pregunto. Habíamos visto, creo que fue Roberto quien me dijo es buscar B. Y Kevin muy bien dijo, bueno, el buscar B no lo podemos usar porque lo tenemos, lo que vamos a buscar se encuentra a la derecha de lo que vamos a devolver. Hicimos un reajuste de tabla, pero volvimos a nuestra tabla inicial. Cuando yo no puedo utilizar el buscar B, ¿qué utilizamos? ¿El índice? Muy bien. ¿Y el índice con quién? Con coincidir. Exactamente. Sin miedo, índice con coincidir. ¿Por qué el índice y el coincidir? Vamos a hacerlo por partes.
Nosotros necesitamos, lo primero que nosotros necesitamos, ya sabemos que es el máximo. Listo, tenemos por acá el máximo, es lo que primero nosotros necesitamos. Tenemos el máximo. Ahora nosotros queremos buscar ese valor. Y nosotros queremos buscarlo, queremos saber en qué posición se encuentra para poder utilizar lo que queremos. Profe, Entonces, sí, una duda, en vez de la función máximo, ¿se podría ocupar la función k.ésimo mayor? la puedes usar, lo único que tendrías que poner es, en este caso, como es el primero, por eso se usa máximo, pero puedes usar el k-ésimo mayor. La única diferencia es que tienes que poner coma 1 para saber que es el primero. Ah, ya. Coma 1 y, claro, puse coma y no punto y coma, y ahí nos va a dar el mismo valor. Entonces, ahí que nosotros hacemos, por ejemplo, usamos ¿por qué no podemos usar el índice directamente? Fíjense, el índice me pide una matriz, pero me pide un número de fila y un número de columna. Yo eso no lo tengo. Yo tengo el número de la columna, yo sé que es la columna 1 donde está el nombre del productor. Eso yo lo tengo, pero yo no tengo aún el nombre del, el número de la fila en la que se encuentra eso, más allá de que yo ordené, háganse la idea que no están ordenados. Entonces yo no tengo esa fila, por tanto vamos a buscar la fila en la que se encuentra, y para eso yo utilizo la función coincidir, y ahí me dice el valor buscado. ¿Qué valor yo voy a buscar? Este que tenemos aquí, punto y coma, ¿en qué matriz? ¿En qué matriz yo debo seleccionar ahora aquí? El nombre del productor. Estamos buscando la fila en la que se encuentra el mayor valor. Tendría que Queremos ser Valores. la columna acá, ¿no? Muy bien. Tendría que ser la columna acá, que es donde se encuentra ese valor. ¿Y qué valor es? El máximo. Yo primero tengo que buscar el máximo, pongo coincidencia exacta. Pongo coincidencia exacta y cierro. ¿Qué me está diciendo aquí? Que se encuentra en la fila 1. Yo sé que se encuentra en la fila 1, pero ahora yo tengo que devolver el valor, porque yo lo que quiero es el nombre. Yo no quiero que me diga está en la fila 1. Yo quiero que me devuelva el nombre. ¿Entendieron aquí por qué utilicé la función coincidir? Así va a encontrar la posición de la fila. Exactamente. Entonces ahora ya yo soy capaz de poder utilizar el índice. Miren, índice, en el índice me dice la matriz. Yo selecciono toda mi matriz, toda mi tabla. Ahora dejo la A afuera porque no la necesito. Selecciono mi tabla. Seleccioné mi tabla. Y ahora en el número de la fila yo le digo que es esta fila de aquí. ¿Bien? Punto y coma en el número de la columna es, ¿qué número de columna es? ¿Qué número representa en la matriz que yo seleccioné? La columna 1. Aceptamos. ¿Y qué pasa? Que nos está dando productor. ¿Y por qué nos está dando productor? ¿Quién me dice? Porque seleccionó los encabezados. Muy bien, porque yo seleccioné los encabezados y sin embargo aquí yo no seleccioné el encabezado. Entonces yo podría o seleccionar el encabezado aquí, o, vamos a ir atrás, o en este lugar yo le podría, ¿qué le podría hacer? Donde yo selecciono le puedo sumar 1. Ustedes tienen que tener eso presente, depende de donde ustedes seleccionen. Y aquí ya yo hice mi función índice, fui haciendo, busqué primero la fila donde se encuentra, primero busqué el valor máximo para saber qué es lo que voy a buscar. Yo voy a buscar el valor máximo, entonces el máximo lo busco con una función. Ahora busco la fila, porque no puedo usar el buscar, uso la fila con el coincidir. Y después uso el índice. Ahora vamos a hacerlo todo junto. Ahora venimos aquí y decimos índice, que es nuestra función externa, por decirlo así, es la función que nos va a unir todo. Selecciono mi matriz, miren, voy a seleccionar mi matriz a partir de la B, porque es lo que yo necesito. Punto y coma, número de fila. ¿Quién me daba el número de fila? La función coincidir, entonces yo uso la función coincidir. Me está pidiendo un valor buscado. ¿Cuál era el valor buscado? El máximo. Miren, busco el máximo. ¿De quién? De la columna K, como bien me dijo Kevin, la columna K. Ahora aquí yo decido si voy hasta arriba o voy hasta abajo. Si yo seleccioné en el índice, a partir del
De la fila 2, pues mire, vamos a seleccionarlo completo. Ese es el máximo, punto y coma. Ahora yo selecciono mi matriz buscada. ¿Y cuál es la matriz buscada? Donde mismo está el valor que yo estoy buscando. Ella solita, no podemos buscar en la tabla completa. Tenemos que buscar en ella solita, punto y coma, y coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis de coincidir y cerramos el paréntesis del índice y nos debe dar el mismo valor. Vamos a ver que me faltó algún... Muy posible que aquí pongamos a partir de K3, que es el que tiene valores, ¿sí? Y vamos a ver qué fue lo que pasó si el... Creo que hay un paréntesis, a ver. Faltó un paréntesis en el máximo. Sí, en máximo, aquí, valor busca. Déjame hacerlo nuevamente. Coincidir y cierro paréntesis. Voy a cerrar el paréntesis del índice. Uso el máximo para que cerrar los paréntesis. Por eso es importante siempre el abre y cierra paréntesis para que después no nos dé errores. Cuando selecciono con las teclas me pasa eso. Punto y coma. La matriz buscada, y la matriz buscada es del coincidir. Selecciono, voy a seleccionar desde arriba. Esta es la matriz buscada. Punto y coma, coincidencia exacta. Y el coincidir me falta un paréntesis. Pero no entiendo, en el índice no hay que poner la fila y la columna. Ah, verdad, me falta la columna. Eso es lo que me estaba faltando. Y la columna, eso es lo que me estaba faltando. Y la columna, ¿cuál es la columna que hacemos referencia? A la 2. Ah, perdón, a la 1. A la 1. Porque es la que nosotros estamos seleccionando en nuestra matriz. ¿Ya? Si empiezo aquí en la B, es la 1. Yo dejé esta fuera, entonces ella es la 1. Y así nosotros hacemos nuestra función de índice. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, lo que pide es la matriz, el índice pide la matriz, luego... La fila y luego la columna. Ya. Y la matriz es la tabla completa. En el coincidir es únicamente la columna o la fila. Entonces, vamos a hacer la pregunta 2. ¿Qué nos está pidiendo? La cantidad de ventas realizada por la planta Chimbarongo. Rápido, rápido. ¿Cuál es la función que debemos usar? Buscar. Me están pidiendo la cantidad de las ventas realizadas por la planta de Chimbarongo. ¿Qué función usamos? ¿Contar sí? ¿Por qué? Que hay que sumar todas las de Chimbarongo. Contar. Recuerden, hay diferencias entre contar y diferencias entre sumar. ¿Ya? Contar nos va a contar las filas, aquí nos va a contar las filas que cumplan cierta condición. Y sumar únicamente se lo podemos hacer a columnas donde tenga valores numéricos. Entonces, muy bien, como tenemos una única condición, utilizamos, fíjense, el contar sí. Y el contar sí que nos pide el rango. ¿Qué rango nosotros seleccionamos? Pues nos está diciendo de la planta Chimbarongo. Nosotros vamos a planta y seleccionamos esa columna. Punto y coma. Ahora nosotros podemos abrir comillas y decir, escribir muy bien. Chimbarongo. Podemos escribirlo, pensar que no nos vamos a equivocar y escribirlo. O podíamos haber hecho, se los hago aquí al lado, o podíamos haber hecho contar. Punto sí, seleccionamos la planta, aquí la columna de la planta, punto y coma, y seleccionamos una celda cualquiera que tenga el nombre, ¿ya? Para evitar equivocar. Hasta ahí, muchachas, muchachos, ¿entendieron? ¿Dudas? Los que no me hablan. Sí, creo que está claro. Hola, ¿hay alguien ahí? Los que no me hablan me preocupan, ¿sí? Me preocupan más Sí, que... profe, está claro. Ya. Para que nadie se me quede detrás y me dice y yo vuelvo y repito, ¿sí? Entonces, si quieren me escribe por el chat y ahí yo les
les vuelvo y les explico. Entonces, ahora la pregunta 3 nos dice, indica el monto total de ventas realizadas hacia Europa. 1, 2, 3, ¿quién me dice qué función utilizar? Ahora sí sumar. ¿Sumar solo o sumar con apellido? Sumar sí. Sumar sí. Muy bien. Ahora sí vamos a sumar y vamos a hacerlo con un sumar sí. ¿Por qué? Porque tenemos una única condición, que sean de Europa. Entonces, vamos a ver que el sumar sí tiene ciertas diferencias con el contar sí. ¿Y cuál es la diferencia? Que tiene 3 parámetros. Vimos que en el contar teníamos 2 parámetros. Ahora en el sumar sí vamos a tener 3 parámetros. El primer parámetro es el rango donde se encuentra el criterio, donde está lo que vamos a buscar. Y estamos hablando de Europa. ¿Dónde nosotros tenemos Europa? Venimos y decimos, Europa está en el mercado de destino, y entonces ese es nuestro rango. Entonces seleccionamos ese rango, donde se encuentra la palabra Europa. Punto y coma, ¿cuál es el criterio? Ese es igual a Europa. Entonces nosotros podemos poner entre comillitas Europa. Recuerden escribirlo tal cual o hacer referencia. Punto y coma, ahora nos dice rango de suma. Y ese rango de suma es efectivamente en la columna que se encuentran los valores que nosotros vamos a sumar. Cerramos paréntesis y nos va a dar que el rango nos va a dar la suma de las ventas que pertenecen, que hayan salido hacia Europa. Aquí ya tiene formato de celda porque lo había agregado anteriormente, pero ustedes si quieren darle formato, vienen clic derecho, formato de celda, moneda, agregan y dan a celda. Ahora, ¿dudas, muchachas, muchachos? ¿Podemos avanzar? Avancemos. Avancemos. Profe, ¿Sí? ¿puede ponerse un poco sobre el valor que acaba de darle, por Sí. favor? Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a la 4. Y nos dice, indique el monto total de las ventas cuyo tipo de embalaje sea caja y su puerto de salida sea Valparaíso. ¿Qué función usamos? ¿Sumar sí conjunto? Sumar sí conjunto. Muy bien, Ignacio. Sumar sí conjunto. ¿Y por qué sabemos que es sumar sí conjunto? ¿Hay más de un criterio? Porque tiene más de un criterio. Entonces ya sabemos que la que usamos antes no nos sirve. Entonces, el sumar sí conjunto, aquí tenemos sumar sí conjunto, varía un poquito en cuanto al sumar sí. ¿Por qué? Porque ahora el primer parámetro es el rango de suma. Y después vienen todos los criterios. Entonces, lo primero que yo hago es seleccionar dónde está lo que voy a sumar. Y ya lo seleccionamos aquí como primer parámetro. Punto y coma, viene ahora nuestro rango de criterio. Y nos están pidiendo el tipo de embalaje y el puerto de salida. Entonces, seleccionamos donde nos dice aquí, miren, tipo de embalaje. Seleccionamos, punto y coma, que queremos que sea caja. Que sea caja. Y que queremos ¿cuál es el otro criterio? Que el puerto de salida sea Valparaíso. Entonces, en este caso, punto y coma, ¿qué yo voy a hacer? Pues si acaso no voy a hacer que lo escriba con acento y ellos lo hayan escrito sin acento y así, yo voy a seleccionar donde diga Valparaíso y me va a sumar. Y ahí me obtengo la suma total para que cumplan esas dos condiciones. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachas, muchachos? Profe, ¿cuál ¿Sí? es el rango que pone primero? El que vamos a sumar, donde se encuentra, ¿ve? En la Ah. columna acá, en el que vamos a Ya. sumar. Este rango de aquí es el que nosotros vamos a seleccionar. Vamos a seleccionarlo con un colorcito más oscuro. ¿Ya? Ese rango es el primero, que es el que dice rango de suma, es donde están los valores que vamos a sumar. Ah, ya. Gracias, ¿Ya? profe. De nada. Ahora vamos para la quinta. Estoy tratando de que sean hábiles al momento al menos de saber qué función utilizar. ¿Qué nos dice la quinta? Indique el monto promedio de ventas que se realizaron en el puerto de San Antonio. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué función es? Creo que promedio sí. Creo y estás bien. ¿Entiendes? Sí, aquí. ¿Cómo se llama? Seguridad ante todo. Promedio sí. ¿Por qué? Sabemos que es promedio porque nos están diciendo promedio. Y una única condición. Entonces, si nos han hablado de una única condición, ya sabemos que el promedio solo no nos funciona
y que ocupa promedio sí conjunto sería demasiado. Entonces, utilizamos en este caso promedio sí. Muy bien, Ignacia. Vamos a nuestra y decimos promedio. Vamos a fijarnos que el promedio sí es, digamos que pide los mismos criterios, disculpen, los mismos parámetros que el sumar sí. La diferencia que en uno suma y en el otro promedio, pero el orden de los parámetros es el mismo. Y lo primero es el rango del criterio. ¿Qué me están diciendo? Que el puerto de salida sea San Antonio. Entonces, mi primer rango es el del puerto. Ahora yo selecciono el rango, lo seleccioné. Punto y coma, dice que sea de San Antonio. Yo puedo poner San Antonio. Cuando uso las teclas, se me va. San Antonio. Punto y coma, ahora viene el rango de promedio. ¿Y qué yo voy a promediar? Pues al final es la única columna que tengo para valores. Entonces, selecciono aquí mi rango que voy a promediar. ¿Ya? Desde el 3 hasta el 48. Tiene que estar igual. Damos a aceptar y nos calcula el promedio de cuáles de las ventas que han salido del puerto de San Antonio. ¿Dudas acá, muchachas, muchachos? No, profe. Entonces vamos a hacer la pregunta 6. Díganme, ¿qué función deben usar? Ahora tenemos que categorizar. ¿Qué función debemos usar? Y tiene, digamos que 3 tipos de categoría, según los montos. ¿Qué función usamos? ¿Qué función nos sirve para revisar fila a fila y según determinados parámetros escribir algo o hacer algo? Índice. Tendría que ser sí combinado con y la O. Muy bien. Ya sabemos que sí. Ahora vamos a ver si tenemos que combinarlas o no. Pero de momento ya sabemos que sí. Entonces, recuerden que el sí tiene únicamente para 2 cosas. Es decir, si yo valido que sea mayor de 700, yo tengo para poner un resultado verdadero y un resultado falso. Es decir, en este caso que tengo 3 categorías, se me quedaría una categoría fuera. Eso me indica que yo voy a tener que utilizar un sí dentro de otro sí. Es decir, un sí anidado. ¿Cómo yo ¿Profe? sé la...? Sí, ¿Se puede usar sí conjunto? también voy a hacerle las 2 soluciones. El tema es que siempre hago más énfasis en el sí, porque hay versiones de Excel que no tienen el sí conjunto. Entonces, para hacer lo que les sirve a todos, entonces por eso es que, pero voy a hacerle las 2 soluciones. Muy bien. Si nos sirve también el sí conjunto. Como les estaba diciendo, ¿cómo nosotros podemos saber cuántos sí anidados nosotros usamos para resolver un problema? Aquí vemos que tenemos 3 condiciones. Fíjense, tiene la 1, la 2 y la 3. Se los marqué aquí. 1, 2 y 3. Tiene 3 condiciones. Si yo le quito una, me va a dar los sí que tengo que hacer. Entonces, el total menos 1 y me da la cantidad de sí. Es decir, que para yo solucionar ese problema, voy a tener que hacer 2 sí, uno dentro del otro. ¿Entendieron eso que les dije? Sí. ¿Ya? Eso es importante para que lo tengan presente, ¿entienden? Un sí dentro del otro, ¿cuántos voy a utilizar? Pues la cantidad de condiciones menos 1. En un sí conjunto, ¿cuántas condiciones tiene que tener? Las 3. Porque ¿cuál es la diferencia del sí y el sí conjunto? Pues el sí tiene un resultado verdadero y un resultado falso. Y el sí conjunto únicamente tiene resultados verdaderos. Es decir, que yo voy a validar, yo voy a poder escribir algo cuando mis validaciones, mis condiciones sean verdaderas. Entonces, en los casos que sean falsos, yo no voy a escribir nada. Tengo que hacer otro sí conjunto. Es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, vamos a hacer la parte un poco más fácil. Esta pregunta tiene múltiples formas de resolverse. El propio sí lo pueden hacer de 3 formas diferentes y además pueden utilizar el sí conjunto. Así que imagínense. Sí, vamos a hacer más fácil, en el cual yo voy a validar únicamente los extremos. Y yo voy a decir, si este valor que yo tengo aquí es mayor que, vamos a empezar por debajo, es menor de 300 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque no me falta ningún cero, punto y coma, si eso se cumple, mi valor verdadero
¿cuál sería? ¿Qué yo tendría que escribir? Básico. Básico. Muy bien. Entonces yo escribo básico. Punto y coma. Ese es mi valor verdadero. Ahora en mi valor falso, ya vimos que teníamos que usar un sí anidado. Entonces, aquí yo voy a agregar otro sí. Y ahora voy a validar el otro extremo. Yo estoy viendo, vamos a ver, este es mi extremo. ¿Ya? Este es mis extremos son estos. Lo que está menor de 300, lo que está mayor de 700 y lo que está en el intervalo. Yo voy a hacer un sí para validar lo que está a mi izquierda y para validar lo que está a mi derecha. Por tanto, si no cae en ninguno de esos, ya sabemos que está en el medio, ¿me entiendes? Entonces, yo voy a validar este y voy a validar este. Ahora digo si este valor es mayor o igual que 700 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si eso ocurre, si eso es verdadero, ¿qué valor debo escribir? Platino. Muy bien, debemos escribir platino. Y si eso no ocurre, ¿qué otro valor ya nos queda por verificar? El premio. El premium, que es el que está en el medio, ¿ya? Recuerden, los extremos, el que está menos que este, el que está a mi izquierda, el que está a mi derecha, y si no es ninguno de ellos, es porque están en medio. Y este es el premium. Por eso les decía que yo lo que hago es contar, yo lo que digo es, son 3 validaciones, 3 condiciones, pues yo voy a hacer 2 sí. ¿Y qué es lo que hice? 2 sí. ¿Ya? Un sí dentro de otro. ¿Entendieron aquí, muchachas, muchachos? Profe, no, ¿Sí? no entendí. Hizo los dos extremos y para que no fuera ninguno de esos dos, era premium. Claro, porque yo voy a validar un número. Si yo te doy el 500 millones, ¿ya? El 500 millones, ¡pum! Vamos a ver, 500 millones. ¿Es menos de 300.000? No. ¿Es mayor de 700.000? ¿De 700 millones? No. ¿Dónde debe quedar por defecto? Eh, En el medio. Pero ¿Ya? también se podría ocupar otro sí, ¿o no? Sí, pero no sería necesario. Lo escribirías de más. Lo puedes ocupar. No digo que no, pero lo escribirías de más. Ah, ya. ¿Ya me entiendes? Porque si tú tienes, vamos para el 500. Con eso que tenemos, vamos para el 500 millones. Lo primero que vamos a hacer en ese sí es validar. 500 millones menor que 300, no. Voy para mi otro sí. 500 millones mayor que 700, no. ¿Dónde me queda ya agregar ese 500? Ya esta validación de en medio no tendría que hacerla porque si no está aquí, no está aquí, es porque está aquí, ¿entiendes? Esto para acá es súper amplio, es hasta el infinito, ¿entiendes? Todo lo que yo tenga de este lado para acá es hasta el infinito, entonces el 500 ya no está aquí, me queda nada más que en el medio. ¿Entendiste ahí, Josefina? Sí, es que al hacer la tarea, es que no sé si puedo decir esto porque tiene que ver con la tarea que hay que enviar Sí. el viernes. Sí, ¿Lo digo? sí, dime. Ya, es que hay una parte donde tenemos que agregar otra columna Sí, y ocupar unas cuestiones como para hacer eso, sí. más o menos. Y a mí no me resultaba hasta que cambié el orden y ahí me resultó, fue muy raro y no entendí el por qué. Ya, si quieres me lo manda y lo puedo revisar. Me puedes mandar el primero que tenía porque quizás también era que te faltaba algo, ¿entiendes? Alguna validación, porque ese, más allá de que te dice que si este es mayor que este, tiene que ser mujer, tienen que también tener en cuenta que no sean, cuando sean vacíos, cuando no sean vacíos. Entonces ahí tiene también otro tipo de validaciones que quizás tengas que usar con I. ¿Entiendes? Entonces, No, es que eso fue lo raro, que lo hice 1000 veces igual, idéntico, solo que decidí al último, dije, ya a ver, ¿y si pongo esto primero que lo otro? Pero no pásamelo. cambia, ya, Pásamelo se al lo voy a enviar. correo la nueva solución y la solución que tenías antes. Ya. Para decirte la A mí me diferencia y pasó así vas lo mismo, aprendiendo profe. cuál era el error, ¿entiendes? Profe, a mí me Mm, pasó lo mismo que le pasó a ella. Pásamelo al correo porque eso además es feedback que ustedes van a revisar y saber dónde tuvieron el error, ¿entiendes? Porque ya de todos modos igual lo solucionaron, pero para ver la anterior cómo la tenían, ¿entiendes? A ver qué le faltaba, quizás era un detallito. o sea, es ¿Ya? que en verdad era como si usted hubiera puesto el básico al final en vez de al principio. Claro, pero ese tiene, por ese yo les digo que tiene más restricciones. Entonces, pásenmelo y ahí los vemos. Sí, profe, se lo mando. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ahora esa función, esa parte más o menos como la que me están diciendo. Digamos que esta era la parte sencilla. Igual nos está funcionando, fíjense que nos va a dar esto, acuérdense que está ordenado en orden de mayor a menor y entonces nos está dando de esa forma.
Vamos a ver si nos vamos a la parte complicada y yo quiero empezar por el premium, por ejemplo, que tiene dos condiciones. Yo digo sí, y como el premium tiene dos condiciones, y mi prueba lógica me permite una sola, yo digo, necesito una función que me valide estas dos pruebas lógicas de una vez. Ahí yo digo, bueno, yo tengo la función i, porque yo tengo que validar ahora ese rango. Entonces yo digo, esto, si esto es mayor que 300.000, mayor o igual que 300 millones, disculpe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, si eso es mayor que eso, y esta misma celda es menor que 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, si eso es verdadero, entonces, ¿qué palabra debería escribir? Si esas dos Premium. condiciones se cumplen, premium, muy bien, premium. Yo debería escribir premium, porque yo estoy, como es un i, tiene que cumplirse esas dos condiciones. Seguimos con el 500 millones. 500 millones. Vamos a ver si cumple. ¿Es mayor de 300? Sí. Vamos a ver si sigue aquí. ¿Es menor de 700? Sí. Entonces, ya sabemos que está en ese lugar. ¿Okay? Como para yo lograr un rango, ver si algo se encuentra en un rango, yo necesito siempre preguntar si ese valor es mayor que mi valor más pequeño y si es menor que mi valor más grande. Para yo saber si se encuentra, es como las inecuaciones matemáticas, si se encuentra ahí. Entonces dijimos que teníamos que usar dos sí. Entonces ahora vamos para el segundo sí, y en el cual yo puedo validar cualquiera de los dos, o si es mayor o si es menor. Si yo digo aquí es mayor o igual que 700 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, si eso ocurre, entonces escríbeme platinum, ¿ya? Y si no es mayor, si no es mayor y no se encuentra aquí, no queda de otra que se encuentre aquí. ¿Entiende? Ya vimos ya. Validamos este de aquí, validamos este. Entonces, si no se encuentra de aquí para acá, ya si no se encuentra en este rango de 300 para acá, es porque es definitivamente menor que 300. Entonces nosotros ponemos que es básico. ¿Ya? Y decimos que es básico. Y vamos a ver si me falta algún paréntesis. Y fíjense que nos da el mismo resultado, solo que aquí con una L, y obtenemos el mismo resultado. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? No, profe. Entonces vamos a hacerlo con el sí conjunto. Es igual a sí conjunto. Recuerden que el sí conjunto son puras validaciones verdaderas, por tanto yo tengo que hacer las tres validaciones ahora. Yo tengo que preguntar aquí si esto es menor de 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si eso es menos de 300, pues escríbame como valor verdadero, escríbeme básico, punto y coma. Ahora voy para la segunda condición. Aquí la puedo hacer en el orden que ustedes quieran. ¿Cuál es mi segunda condición? Que se encuentre en el rango. Aquí sí o sí necesito el i. Y decimos lo mismo. Si esto es mayor de 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y este valor es menor e igual de 700.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Qué ocurre? Si es verdadero, pues debemos escribir que sea premium, punto y coma, y nos falta nuestra tercera prueba lógica. Aquí sí tenemos que hacer las tres pruebas lógicas y decir si esto es mayor o igual de 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿qué valor escribimos? Pues escribimos entonces platino. Aquí vemos cómo nosotros sí tenemos que validar las tres condiciones porque únicamente tiene valores verdaderos. Pero la del rango sí o sí necesitamos utilizarla con un i. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Entonces, es muy difícil que en el certamen o en la tarea les digan, deben usar sí o sí un sí. No, es muy difícil. Ustedes lo resuelven como ustedes quieran, ya sea con un sí o ya sea con un sí conjunto. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? Yo tengo una. Sí.
al ocupar el sí normal, el que usted agrega un sí dentro de otro sí, ¿Sí? usted ponía al último, sí, eso, en básico, eso es para todos, y no es ninguna. No es que no ¿Cómo? se cumpla el último, es que no se cumple ninguno de los anteriores. Es que no se Yo tenía cumple entendido ni... que solamente era para el último, si no se cumplía el No, último. es que ya si no se cumple ninguna de estas básicamente, porque recuerda, porque a ver, este sí está en la parte falsa del primer sí, por tanto, si el primer sí no se cumple, hay que validar dos nuevas condiciones. Entonces, ya es si no se me cumplió el primero, ¿entiendes? Entonces ya este resultado básico es si no se cumplió este y si no se cumplió este de aquí. No, yo entiendo, es que me ¿Entiendes? confunden porque está en el mismo Ya. paréntesis. Claro, pero Pero ya. como se encuentran en la parte del falso del primero, como se encuentran en la parte del falso del primero, ya yo deseché, digamos que ya yo dije que no era igual a la primera condición del primero, ¿entiendes? Entonces, estamos viendo ahora cuál es. Entonces, llega al básico, básicamente llega a este último, si no se cumplen las dos condiciones anteriores. Ya. ¿Ya entendieron, Gracias. muchachas, muchachos? ¿Dudas? Ahora vamos a hacer rapidito, si me permiten, para hacer al menos, explicarles rapidito los dos filtros, sobre todo las tablas de criterio. Voy a empezar por el segundo, que tiene un detalle. Y el segundo es un detalle que más allá de hacer la tabla de criterios correcta, puede no darles el resultado que ustedes quieran. Y ojo, cuando les digo la tabla de criterios, hago mucho énfasis, les repito y les vuelvo a repetir hasta el cansancio, que cuando creen la tabla de criterios tienen que tener no solo el texto igual, sino el formato. No pueden dejar espacios, ¿ya? Ya he visto filtros avanzados que no los obtienen, no da resultado porque hay un espacio pequeñito delante del signo de mayor o del signo de menor, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Porque se pueden pasar un día entero tratando de hacer algo que es un detalle pequeño y no se dan cuenta, y es difícil que se den cuenta. Entonces, no quiero que les pase eso, ¿ya? Vamos a ver, ¿sí? ¿El detalle? A veces que le falta delante del signo de mayor o igual, tienen un espacio en blanco y ya no les alcanza. Sí. Entonces vamos a hacer el filtro, lo voy a copiar aquí para que no se me olvide. Entonces, ¿qué me dice? Mira, antes de leerlo, yo sé que yo necesito las columnas. Entonces yo, miren, voy a copiar todas las columnas. Yo las copio, las pego acá y ahí voy llenando lo que yo necesito, ¿ya? Yo las copié todo. ¿Y qué me dice? Muestre las ventas realizadas entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Yo sé que yo aquí ya yo tengo que poner, si es un rango, recuerden, cuando es un rango, sea de fecha, numérico, rango, es un i, ya sea en la función si es un rango, tengo que utilizar la función i, y si estamos en filtros avanzados y es un rango, tengo que hacer un i, siempre, apréndenselo así, siempre. Entonces, ya yo sé que esto tengo que desplazarlo y ponerlo por acá, y aquí tengo que copiar fecha de movimiento doble. Y ya yo sé que yo tengo que decir, por ejemplo, como yo digo, el 15 de enero, 15 del mes 1 del 2019, ¿ya? Y tiene que ser menor del 15 de febrero del 2019. ¿Ya? En ambos casos me dicen que sean iguales, mayores o iguales, entonces ya yo tengo eso ahí. Sigo leyendo. Entre el 15, ambas fechas incluidas, mayor o igual, cuyo destino sea Asia o Europa. Entonces, el destino, mercado destino, yo pongo Asia o Europa, ahí me lo están diciendo claro. ¿Y qué es lo que se acostumbra a hacer aquí? Esto que yo estoy haciendo. Poner la fecha aquí y poner Asia, Europa. Y nos olvidamos de que la fecha también hay que incluirse la Europa, porque nos están diciendo que debe cumplirse para Asia, Europa, que estén en ese rango. Entonces, yo necesito esto, copiarlo hacia debajo. ¿Ya? Yo necesito sí o sí copiarlo. Al copiarlo, me cambia el año, yo pongo 19, ¿ya? Pero yo necesito que sea igual, porque me están diciendo que debe cumplirse ambas fechas para ambos mercados, ¿ya? Y seguimos. Y cuyo monto se encuentre entre los 100 millones y los 435. Ya sabemos que tenemos otro rango, por tanto, muchachas, muchachos, ¿qué debemos hacer? Duplicar la columna. Entonces aquí nosotros sabemos que debemos decir mayor o igual
que 100 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y aquí tiene que ser menor o igual que 435 millones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo tiene que ser porque se tienen que cumplir para ambos mercados, ¿ya? Se tiene que cumplir para ambos mercados. Entonces, yo tengo que repetir lo mismo para ambos mercados. La O se encuentra entre Asia y Europa, pero para Europa tiene que coincidir esto, y para Asia tiene que coincidir eso. ¿Hasta ahí entendieron, muchachos, muchachas? Sí. ¿Entendieron? Entonces, esto tiene un detalle. Si yo hago el filtro tal cual está, el filtro no me va a devolver nada. ¿Y saben por qué no me devuelve nada? Porque miren aquí como yo puse la fecha, 15 del 1 del 2019. Si nosotros vamos a la tabla de exportación, nos fijamos que tiene otro formato. Nosotros tenemos que hacer ese mismo formato, si no nos da error. No nos devuelve nada el filtro. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pongo ese mismo formato, en el momento que yo ponga en mayor o igual, me lo va a quitar. Entonces yo lo tengo que poner a mano. Yo digo 15, si lo pongo a mano, yo digo 15, lo pongo tal cual el 2019. ¿Ya? Tengo que ponerlo tal cual así a mano, bueno, pero lo ponemos aquí, 15 de enero del 2019. Y ahora aquí hacemos lo mismo, tenemos que poner 15 de febrero del 2019. Ustedes ven que al final me toma el formato, cuando yo miro, él me lo deja con el formato que yo les estoy dejando, ¿sí? Porque si yo le pongo igual, es decir, si yo vengo aquí y copio este formato, si yo copio aquí el formato, lo copio y lo paso para acá, no me lo toma porque tiene un signo mayor delante, entonces no me lo toma. Entonces yo, 15 de febrero del 2019. Y ahora yo sí puedo hacer mi filtro, ya vengo y digo, datos avanzados, ¿sí? Creo que le falta un igual. Un igual, Sí, en monto de venta. ya sí. Estaba buscando en la fecha, gracias. Y ponemos el signo de igualdad, ¿ya? Entonces, gracias, agregamos el avanzado, seleccionamos nuestra tabla, vamos a seleccionar nuestra tabla, seleccionamos nuestro rango de criterio, podemos seleccionar todo esto, de todos modos nos va a tomar los que tengan valores, y damos copiar a, seleccionamos, y ahora nos muestra los valores, ¿ya? Si yo llego a hacerlo como lo tenía antes en las fechas, no me da, ¿ya? Entonces, muchachas, muchachos, muy importante, por eso yo les digo, la tabla de criterio y escribir las cosas como deben ser escritas, ¿sí? Entonces, yo les voy a subir los otros filtros, se los voy a subir resueltos. Ahora, cuando ustedes saquen de la reunión, yo voy a poner pausa, salen de la reunión y termino de explicar los otros para que les quede ya explicado los filtros, ¿sí? Entonces, éxitos en la tarea. Cualquier duda me escriben y nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Linda Gracias. semana. Linda semana. Entonces vamos a hacer ahora el filtro número 1. Vemos aquí, vamos a copiarlo para que no se me olvide. Lo copiamos, control C, pegamos y vemos qué nos están pidiendo. Antes que nada, vamos a copiar nuevamente porque la vamos a necesitar. La copiamos para que sea más rápido y nos dicen todas las ventas que salieron por el puerto de San Antonio que provenían de la planta del puerto de San Antonio, provenían de la planta de San Fernando, cuya fruta exportada fuese pera. Ahí vamos lo primero. Entonces nos dicen puerto de San Antonio, venimos al puerto, escribimos San Antonio. Nos están diciendo además que sean de la planta de San Fernando, ponemos aquí planta San Fernando, y nos están diciendo que la fruta sea pera, ¿ya? Ahora viene un U, eso significa que es otra que queremos en esa tabla de salida, queremos obtener otros resultados que ya no tienen que ver con estos. Entonces, son aquellas ventas provenientes de Chimbarongo, que es el puerto de salida, y cuyas frutas fuesen nectarines. Entonces ponemos aquí nectarines y podemos hacer entonces nuestro filtro avanzado. Venimos a avanzadas, seleccionamos nuestra tabla, la tablita con la misma que estamos trabajando, seleccionamos la tabla,
seleccionamos nuestra tabla de criterio, esta que acabamos de crear aquí, podemos seleccionarla completa, pues, la parte que ustedes quieran, y ahora copiamos, seleccionamos a partir de donde nosotros queremos y damos a aceptar. Y aquí obtenemos los resultados que coinciden con que sean de San Antonio con San Fernando la fruta, y estos son los que cumplen con esa condición. Vamos a ver, de todos modos, lo que pasa es que Chimbarongo es en la planta, entonces por eso es que obtenemos menos resultados. Vamos a hacer uno nuevo, vamos a copiar Chimbarongo aquí, en la planta. ¿Sí? En lugar de puerto de salida, Chimbarongo era la planta. Entonces, agreguemos nuevo filtro avanzado, seleccionamos nuevamente, fíjense, como un detalle y me dieron menos valores. Cambiamos, por no ir a revisar antes, seleccionamos nuestra tabla de criterio, seleccionarla hasta aquí, y damos, ahora seleccionamos a partir de donde la queremos y damos a aceptar. Y aquí obtenemos entonces muchos más resultados, ¿sí? Ahora vamos y terminamos haciendo los filtros avanzados y después vemos los otros ejemplos en las clases posteriores que yo les recomiendo hacer todos los certámenes que hay pasados, ¿sí? Como forma de estudio. Copiamos aquí, nos está diciendo que obtener únicamente de la tabla de datos las columnas productor, mercado de destino y puerto de salida, eso nos está diciendo que es la tabla resultante. Por tanto, nosotros ya sabemos que nuestra tabla resultante vamos a copiar por aquí. Nuestra tabla resultante va a tener el productor, es decir, que esto no lo va a tener, va a tener no va a tener esto, no va a tener esto, va a tener el mercado de destino. Entonces, el mercado de destino lo pasamos para acá y va a tener el puerto de salida, ¿ya? Nuestra tabla resultante va a tener únicamente esos montos. Entonces borramos esta, yo selecciono, por ejemplo, la celda de arriba, copio y ya se me borra. Y ahora vamos a crear nuestra tabla de criterio, podemos copiarlo todo para no pasar trabajo, y que nos está diciendo para las ventas realizadas del tipo de embalaje PINS, es decir, tipo de embalaje PINS, y que fueron transportadas por Friomontes o fruta o transfruta. Para no equivocarme, Friomontes es la empresa de transportes. Entonces, en empresa de transporte yo voy a escribir Friomontes, déjame escribirlo como se encuentra aquí para no equivocarme. Ya me dice Friomontes o fruta de transporte. Entonces esta fruta de transporte, como es un O, fruta de transportes y Friomontes, ¿ya? Son dos frutas de transporte distintas, pero ambas se le pide para las ventas realizadas en tipo de embalaje BIN. Es decir, que para ambas empresas el tipo de embalaje debe ser el mismo. ¿Sí? Entonces ya nosotros podemos hacer nuestro filtro avanzado. Seleccionamos nuestra tabla, nuevamente seleccionamos la tablita con la que estamos trabajando, damos a aceptar, seleccionamos ahora nuestra tabla de criterios y vamos a copiar. Ahora en el copiar solo tenemos 3 columnas, entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Seleccionar esas 3 columnas. Seleccionamos las 3 columnas y entonces el destino, nuestra tabla ahora resultante no va a tener todas las columnas que tenía antes, sino que va a tener únicamente 3 columnas. Y aquí vemos cómo únicamente el productor que nos está marcando como, no sabemos exactamente, pero que no incluye, fíjense que la tabla resultante no incluye esto, porque ya sabemos que estos valores representan a eso por lo que estuvimos filtrando. Entonces, hasta aquí los filtros avanzados. Hemos hecho bastantes ejercicios de filtros avanzados que debemos siempre analizar qué es lo que tenemos y en ocasiones no podemos leer literal. Tengan una linda semana. Nos vemos en la próxima clase.